Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Convocatoria artística abierta a personas artistas trans, no binarias y de género diverso. Reunión secretario general de la OEA y observador permanente de Estonia ante la OEA. San Vicente y las Granadinas asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Secretario general de la OEA opina sobre los desafíos para las democracias en las Américas. El Museo de Arte de las Américas, con el apoyo del Grupo Núcleo LGBT de la OEA y la Misión Observadora Permanente de España ante la OEA, lanzaron una convocatoria artística abierta a personas artistas trans, no binarias y de género diverso de las Américas. Desde 2019 la OEA, a través del programa de universalización de la identidad civil en las Américas, ha estado apoyando registros civiles de la región para diseñar, mejorar e implementar prácticas de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y de género diverso. Como parte de este esfuerzo, se ha capacitado y sensibilizado a más de 300 personas funcionarias de 13 países de Centro y Sudamérica sobre estándares interamericanos, conceptos básicos aplicables y el efecto del acceso a procedimientos de reconocimiento en la vida de las personas trans y de género diverso. También se ha recopilado y publicado las prácticas de reconocimiento de la identidad de género en 18 países de la región, de manera que autoridades, legisladores, académicos y miembros de la sociedad civil puedan encontrar en un solo espacio virtual los procedimientos que son aplicados en cada país y en las entidades federativas. El impacto más importante del proyecto es que se han aprobado y modificado prácticas para reconocer la identidad de género de personas trans en lugares como Jalisco, el Estado de México, y actualmente están siendo consideradas en Honduras. Estas prácticas han permitido que las actas de registro de nacimiento y los documentos de identidad de las personas reflejen su identidad y expresión de género. Este proyecto ha tenido características especiales al interior de la OEA. Ha contado con un grupo asesor conformado por representantes de los registros civiles, personas trans, representantes de organizaciones de sociedad civil de varios países de la región y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH. Ha auspiciado diálogos e intercambios directos entre autoridades públicas y organizaciones y personas trans. Ha vinculado el trabajo de otros entes del sistema interamericano, como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana al trabajo técnico de la Secretaría General. Dos de los proyectos de cooperación técnica implementados y solicitados por países miembros son resultado directo de sentencias de la Corte y de soluciones amistosas de la Comisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien el derecho al reconocimiento de la identidad de género no se encuentra explícitamente consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se deriva necesariamente de una interpretación armónica de los artículos 3, 7, 11.2, 3 y 18 de la Convención. Es decir, de los artículos que garantizan el reconocimiento de la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad y el derecho al nombre. La CIDH, por su parte, ha indicado que la falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho que las personas trans y de género diverso muchas veces portan documentos de identificación que no coinciden con su identidad de género. La imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, lo que hace urgente la necesidad que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme a estándares interamericanos e internacionales. La Secretaría General está ampliando apoyo, ampliando conocimiento, brindando herramientas técnicas a los Estados de la región para adoptar e implementar medidas para rectificar la documentación de las personas trans y de género diverso. La OEA es la única organización internacional trabajando a profundidad este tema en la región. Hoy, a través del Museo de Arte de las Américas, con el apoyo del grupo LGBT, de la OEA y la Misión Observadora de España y de la organización, lanzamos esta convocatoria artística abierta a personas artistas trans, no binarias y de género diverso en las Américas, con el fin de organizar una exposición sobre este tema en el museo. El AMA es la herramienta central de la organización para promover la diplomacia cultural. Su misión es dar a conocer el arte de las Américas por medio de los 4 pilares de trabajo de la organización:
La integración de nuestros pilares con la misión de AMA nos permite realizar iniciativas como esta, en donde por medio de la inclusión artística podemos visibilizar un tema de importancia como el reconocimiento de identidad de género, promoviendo más derechos para más gente. Esperamos que esta convocatoria y la exposición de las obras en el AMA contribuya a visibilizar la temática y a los artistas que la tratan, y sobre todo contribuir al fortalecimiento del ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de las personas trans en los Estados miembros de la OEA. Ahora estamos listos para enviar la convocatoria. Gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el nuevo observador permanente de Estonia ante la OEA, Kristian Frick. Durante el encuentro dialogaron sobre la reciente cumbre de las Américas y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Las autoridades acordaron explorar más en cooperación en gobierno digital y ciberseguridad, donde Estonia es líder mundial. La representante permanente de San Vicente y las Granadinas ante la Organización de los Estados Americanos, Luan Glidch, asumió la presidencia del Consejo Permanente hasta el 30 de septiembre de 2021. La embajadora Hilch resaltó el papel desempeñado por los dos anteriores presidentes que son miembros de la CARICOM en alusión a Santa Lucía y a San Kitts and Nevis, y anunció los objetivos principales de su mandato. Durante este trimestre se llevarán a cabo las negociaciones para la 52ª sesión ordinaria de la Asamblea General. Por lo tanto, la presidencia ruega a las delegaciones que negocien de buena fe, respetando las opiniones, las posturas y los principios del derecho interno de los demás, mientras se buscan acuerdos y se construye el consenso, manifestó la diplomática caribeña. En tanto, la presidenta saliente del Consejo, la representante permanente de Santa Lucía, Elizabeth Darius Clark, también valoró que su sucesora en la presidencia sea miembro de CARICOM y manifestó su voluntad de seguir trabajando en el Consejo para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Los últimos 3 meses han sido un periodo bastante ajetreado en que muchos de nosotros nos hemos concentrado en la Cumbre de las Américas y en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, me alegro de todo lo que hemos logrado juntos. Al pasar la posta, espero trabajar con todos ustedes para la mejora de nuestra gente, agregó la embajadora Darius Clark. El representante permanente de República Dominicana, Josué Fialo, ejercerá como vicepresidente del Consejo. La presidencia del Consejo Permanente rota cada 3 meses entre los Estados miembros de la organización en orden alfabético descendente. La vicepresidencia rota igualmente cada 3 meses, pero en orden alfabético inverso. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la videoconferencia Los desafíos para las democracias en las Américas, realizada por la Universidad Hort Uruguay junto al Centro Sescos y la Universidad del SEMA de Lima. Queremos resaltar que la OEA cuenta con un importante instrumento jurídico para actuar en la defensa y promoción colectiva de la democracia en las Américas, la Carta Democrática Interamericana. Es el principal instrumento interamericano para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas, cultura democrática en nuestros Estados miembros. El año pasado celebramos su 20º aniversario. Una clara hoja de ruta que aprobaron nuestros Estados miembros para construir un hemisferio basado en libertad y justicia social. En estos 20 años la organización ha desplegado un conjunto de acciones para abordar los temas centrales consagrados en la Carta. Función preventiva, la transparencia y probidad en la gestión pública, la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas, así como la celebración de elecciones libres. Creemos que la Carta Democrática es una verdadera constitución para las Américas y le corresponde a los funcionarios gubernamentales construir un hemisferio basado en la libertad y la justicia social, con un deseo de crear las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda realizar sus aspiraciones democráticas. La esencia de la Carta establece que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Nunca debemos olvidar este principio, y mucho menos en aquellas instancias en que la democracia está bajo amenaza, porque significa justamente que los gobiernos, los estados están en deuda en la obligación de promoverla y defenderla. La Carta fue concebida originariamente como una defensa contra la remoción inconstitucional de un gobierno legítimo. La Carta ha sido también incluía cómo abordar el creciente reconocimiento que los autores de la interrupción constitucional a menudo pueden ser líderes que buscan erosionar las prácticas democráticas, la separación del poder en su propio beneficio, luego de usar la democracia para llegar al poder. Un punto importante que se menciona allí es el de las elecciones libres y justas para asegurar su celebración oportuna y segura. La Carta recoge el principio de las misiones de observación electoral, la fortalece, le da los instrumentos necesarios para que sea un factor fundamental
de democratización. Al respecto, hemos estado acompañando procesos electorales en todo este tiempo. Otro aspecto que quiero resaltar es que la Carta no es injerencista, no es intervencionista. A veces se dice esto como una repetición sin mucho sentido, sino que esto es una dinámica consensual de los Estados miembros para trabajar los temas de protección internacional de la democracia. Y en estos casos, o sea, obviamente que los desafíos para la democracia es clave que la defensa internacional de la misma pueda ser permanente, constante y muy fuerte. Esa referencia jurídica y política clave de nuestro hemisferio, que es la Carta Democrática, es un símbolo muy importante, marca el compromiso contraído por los países de las Américas con la democracia en su compleja dimensión. Para los que conocen el contenido de la Carta, están al tanto de los procedimientos concretos y esta prevé para responder al momento de riesgo o ruptura de un régimen democrático. Los artículos 3 y 4, que refieren a los elementos esenciales de la democracia representativa, deja claro, respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Esto es el artículo 4 también, que refiere a la necesidad de probidad republicana, a la libertad de expresión, a componentes fundamentales de la práctica democrática. Tenemos que trabajar siempre para fortalecerla, aún en los contextos que puedan haber, o sea COVID-19, sea recesión económica, sean crisis económicas o financieras. Es darle a la democracia las capacidades para responder a esto. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.